Entonces la realidad es, no, bueno, pero la máquina va a dejar la gente desempleada. Que no está tomando deuda. ¿Ustedes se dan cuenta de la pelotudez que estoy diciendo? Bullshit. Por favor, porque digamos, si aparece algún kirchnerista con un coeficiente intelectual debajo del bien primate, esa persona que crea este progreso tecnológico, ¿para qué lo hace? Para ganar plata. Ando en mameluco, porque si tengo un rato voy a ver a mis hijitos de 4 patas, Conan Murray, Milton, Robert y Lucas Jr. Nadie se da cuenta, nadie se pone de pie y dice, la reputa madre que te parió, zurdo de mierda. Bueno, acabamos de ver al presidente de todos los argentinos y las argentinas. Buenas tardes, señora, señor. Esto es Soy Casta. Vamos a estar hasta las 20:30. Carmela Bárbaro está llegando en segunditos nomás, porque, por supuesto, en Argentina nunca no está pasando de todo. Y hoy es un día que tuvo mucho movimiento en la calle porque fue la gran movilización de las centrales obreras en demanda de un montón de cosas que vamos a estar desarrollando hoy, pero como para ir sintetizando, aunque sea esto, paritarias libres, era lo que había pedido la CGT y lo que había prometido el gobierno y no está cumpliendo, así que como siempre en Argentina, de todo, el debate ayer de los candidatos porteños, ahora la movilización, el presidente al mediodía diciendo estas barbaridades y ahora el presidente también con Manuel Adorni bajó al territorio a la zona, al barrio de Lugano. ¿Quién es el intendente de Lugano? ¿Se acuerdan, chicas? Hola, Gaby del Elisi, ¿cómo estás? Hola, Jime, hola, Mica, hola a todos y todas, ¿cómo andan? Sí, por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Nunca encontramos al final al intendente de Lugano. El otro día también preguntaban por el intendente de Parque Chacabuco. No sabe el periodista, periodista. No. Bueno, por supuesto que vamos a estar hablando de todas las cosas que pasaron, entre ellas lo que acabamos de ver. Me acordé, ¿saben de quién? Me acordé de Guillermo Martínez, el escritor con el que hablamos la semana pasada a propósito de lo que había pasado en la Feria del Libro. A mí en ese momento me pareció un poco fuerte lo que decía él. Pero algunos se deben estar acordando de lo que los vieron. Él dijo, nos vamos a seguir haciendo todos los giles, dijo otra cosa. Y no darnos cuenta de que tenemos un presidente que evidentemente no está en sus cabales. Bueno, sí, sos más amable vos. De otra forma lo dijo, sí. ¿Qué tal, Micaela Camien? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va Jimena y Gabriela? Acá estamos las chicas de rojo. Esto fue una pura casualidad. Sí. Se ve que es el rojo de rojo y la blanco, efusión. Chicas, River, porque ganamos el domingo. Y también será la efusión de... Recién Jime decía, hola, esta es la Argentina... Y a quien escuchamos recién es el presidente de los argentinos y las argentinas. Realmente da impresión, bueno, no sé qué otro tipo de cosas nos da. Hay un dato que les quiero comentar en relación al discurso de hoy de Milei en el EFI, que es que se contabilizaron la cantidad de insultos y fueron más de 20. Más de 20 insultos. Y en el medio, algo que vamos a trabajar el día de hoy, en el marco de todo esto, es que Amnistía Internacional publicó un nuevo informe que hizo en 170 países y puso en alerta el riesgo de la Argentina en retroceso de lo que tiene que ver con derechos, en especial esto que estamos viendo de los discursos de odio. Así que ya lo vamos a trabajar. Bueno, pero recuerdo yo durante la campaña, ¿se acuerdan que en un momento hubo un reportaje que le hicieron en el que el presidente, bueno, en ese momento candidato decía, no, bueno, pero mientras todos están viendo la señorita por la TV, yo la tengo entre mis sábanas, y tenía esos gestos y bueno, además esas declaraciones tan desagradables y tan inconexas con lo que le acababa de preguntar, creo que era Majul o algún periodista que lo entrevista seguido a Milei. O sea, nosotros como ciudadanos y ciudadanas lo vimos en acción, no es que esto nos sorprende, no es la primera vez que lo hace. Jimé, que inclusive Elon Musk salió después de esto que comentás de Milei y aparece en la computadora mostrando esa frase de Milei y una frase y una imagen medio pornográfica, como aplaudiendo ese tipo de actitudes que son directamente, esto de los discursos de odio en una semana donde volvió a atacar fuertemente a periodistas con nombre y apellido.
mucho contra la periodista María O'Donnell. María O'Donnell, porque medio que siempre se la agarra con ella y tiene como una hazaña particular. Sí, lo hizo contra Brancatelli también, contra Pagni, contra Bueno, periodistas obviamente, de La Nación más Fontevecchia también, obviamente. Sí, hoy escuchaba que en algún punto tanto ataque dirigido con nombre y apellido a periodistas, en algún punto va a generar, supongo, en algún momento alguna especie de respuesta colectiva desde el punto de vista del periodismo. Bueno, dice, no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no? Está promoviendo especialmente el odio hacia los periodistas, a un oficio que está siendo cada vez más vapuleado, en que lo vemos a nuestros compañeros fotoperiodistas en la calle pasándola mal cada vez que tenés que ir a cubrir una movilización y te tenés que enfrentar a la policía. Más allá de las declaraciones que son violentas, también eso después termina generando violencia física concreta. Digo, además también de lo que le pasó a Roberto Navarro. Exactamente, es justamente eso, es entender que los discursos de odio no es que solamente no quedan son en el terreno del lenguaje o de las redes. Pasa esto de Navarro, que inclusive hoy creo que le dio una entrevista a Tenenbaum y dijo, estoy con miedo, lo que terminan generando es que uno se empiece a autosilenciar, y pensaba también en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Digo, esto, los discursos de odio, tiene sus consecuencias concretas. Habrá que buscar ahí una raíz de cómo se dejó pasar una de esas cuestiones, que fue una de las más importantes de la que acabas de mencionar, que fue el intento de magnicidio de Cristina. ¿Se acuerdan, no? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, no se armó ningún quilombo, y me parece que eso también trajo consecuencias. No pasa nada, el siga, ¿no? No pasa nada. De todas formas, volviendo un poco a lo que decía Jime recién, de todo lo que vimos durante la campaña, es decir, estábamos advertidos que esto iba a pasar. Yo hago una pregunta, en todo caso, un poco más provocadora, que es, ¿se pusieron a pensar por qué la gente termina votando a un tipo que ya durante la campaña nos advertía de cómo iba a ser él, digamos, de cómo era él, de cómo era su estado, incluso de su estado mental, digo, sin que esto suene peyorativo, simplemente es algo que lo estamos viendo. Entonces, digo, vuelvo a esa pregunta, ¿por qué creen que la gente así todo lo vio? Se advertía esto, no es que nadie lo vio, lo vimos todos, y sin embargo termina ganando. Sí, y tienen estudiado que sirve, les funciona ese discurso violento. Hay algo donde la población sigue, una parte de la población, para hablar correctamente, sigue apoyando este tipo de cuestiones. Yo me tomé la atribución de anotar algunas de las frases que dijo hoy, porque dan un poco de escalofríos. Habló de Guzmán, y dijo que era un imbécil e infradotado, que los periodistas también son imbéciles y ensobrados. Habló de sindigarcas. Dijo, bueno, no quiero repetir algunos de los insultos, pero volvió con el tema de quienes son opositores al acuerdo del FMI la tienen adentro. Inclusive habló de la adermicida como una crema que ahora se va a vender mucho para curar las lastimaduras del ano. Así sí, no le esquiva, no usa metáfora. Pero a mí me parece que es importante diferenciar. Una cosa son los discursos de odio y la agresividad, pero además de eso le estamos agregando otro elemento que es importante y tiene que ver. Vos, Gaby, pedís disculpas por mencionar su situación de salud mental. Sin ser discriminadoras y sin ser peyorativas, pero es importante la cuestión de la salud mental, sobre todo porque estamos hablando de un jefe de Estado, no es una persona a la cual no tiene responsabilidad ninguna, es la cabeza del poder institucional en Argentina y es una persona de la cual se sospecha sobre su salud mental, no es una cuestión menor. Digo, el ejemplo anterior en la historia que se me viene a la cabeza, lo tengo que decir, es Galtieri y su adicción al alcohol y sus decisiones que tomó en función de su lugar que ocupaba de facto, por supuesto, pero en este caso estamos hablando de una persona que llegó al poder de manera democrática, que fue votada y votado, y a tu pregunta, que me parece muy interesante, Gaby, decís, ¿por qué lo votó? La cantidad de gente que lo votó, siendo que estaba a la vista de todos su situación mental, es que porque en algún punto representaba la situación mental en la que estábamos todos, post pandemia, inflación, que la inflación es, como decimos siempre,
desquiciante, nunca la de inflación te termina de... la inflación te termina de desacomodar la cabeza, la vida... Sí, a mí me parece que estamos hablando, digamos, del fracaso de la política, casi te diría en su totalidad, en la representación política de la gente. La digo, insatisfacción del pueblo, democrática. La insatisfacción democrática, sin lugar a dudas. Me parece que más que nada tiene que ver con eso, porque la gente se sintió representada con alguien que tiene claramente, digamos, visos de insanidad digámoslo, mental. chicas. Sí, me cuesta decirlo porque no queremos diagnosticar. Pero, No, obvio, no somos esos pero chantas. bueno, digo, Llegó qué sé yo. nuestra conductora. Ay, no se aguanta, Bravo, Jimena. aplausos. No, Carmela. está como desesperada. Buenas tardes, bienvenidos. Disculpen la demora. Es un día muy, muy complicado del tránsito del día de hoy, la previa al feriado del Día del miércoles, Trabajador. chicas. El miércoles en general, es verdad, por una cosa o por otra, pero bueno, me parece que la previa del feriado de mañana lo hizo más complejo. Más complejo todavía, ¿no? Además de los jubilados en el Congreso, además de la CGT y de todas las centrales Movilizando. sindicales movilizándose. Y de fondo el discurso de nuestro presidente. Más enloquecedor Sí, todavía. que fue, sí, escuché que venías hablando de eso, sí, que fue tendencia, efectivamente, porque tuvo, bueno, como unas maneras raras, ¿no? Y compilado es aterrador. El compilado es lo aterrador. veo, el compilado es aterrador. Gaby, No fue todo así. Gaby, estaba pensando en esto que decías vos, que me parece súper importante, que es, ¿se acuerdan uno de los últimos debates cuando está con Massa y él aparece mostrándose con estas especies de dificultades a nivel salud mental? Y lo que termina ocurriendo, según los análisis, es, bueno, la gente igual apoya, porque al final es una persona más y de algún modo también esta postura como de victimizarse, bueno, tiene este problema. Esa fue la conclusión del debate con Massa, que Massa lo atacó y él no tenía cómo defenderse, básicamente. Y Massa era súper sólido. Entonces, claro, la solidez pero finalmente como el terminó siendo pobre hombre se pone nervioso, habla intimidatoria. Pero bueno, hoy no estaba nervioso ni intimidado, estaba bastante enojado y bastante eufórico, me parece, en su manera de declarar. Se está hablando a esta hora, se habla chicas, de brote. digámoslo. Y vamos a decir Digámoslo, otra cosa más, que es brote. que la gente lo aplaudía. ¿Ustedes escucharon eso? El auditorio aplaudiendo esas expresiones realmente son para preocuparse más Bueno, aún. es que no son nuevas, por eso yo me sigo preguntando y no encuentro todavía una respuesta muy contundente. La gente lo votó hablando así, Claro. diciendo estas barbaridades, que claramente cuanto más poder, me parece que se hicieron más contundentes y sobre todo más amenazantes. Cuando las dice un candidato que es candidato y que por ahí no tenía las posibilidades que tuvo de ganar, es una cosa. Cuando las dice un presidente de la nación, ¿no? Es otra. Me parece que el poder lo que hace es agravar la situación de intimidación de algunas cuestiones, ¿no? Esta cosa de querer erradicar al kirchnerismo o a los zurdos, erradicar como palabra, digo, ¿no? Sí. No combatir, no ganar, no erradicar, como si fuera exterminar. En boca de un presidente que se supone que es el presidente de todos, Claro. bueno, suena quizás más polémico. Bueno, veníamos hablando de eso, ¿no? Pero- Sí, y yo digo, tengo la sospecha. Bueno, hay mucha Pero gente vos que lo sabés dice que, digamos, que hay una crisis de representatividad, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que no fue advertida. Me da la sensación de que esto no fue advertido antes de que ganara Milei. Estamos hablando de por lo menos los últimos 2 gobiernos fallidos que no le dieron respuesta a la gente. Total. Desde ya, Y cuando la desde gente ya. no tiene una respuesta y se siente tan rota como el tipo que están viendo que se presenta como candidato, empatiza con esa persona rota. Roto y enojado. Lo que tuvo Milei de interesante, que fue un poco la nueva expresión del que se vayan todos, es de canalizar la bronca, el cansancio que tenía una gran parte de la población por un montón de derechos que no estaban garantizados, un montón de cuestiones que no se estaban cumpliendo, y por lo que creían que era un modo amable o cuidado para engañar a la población en las promesas electorales. Me parece que esto es lo que supo canalizar. Aquí estamos.
Se habló muchísimo, yo sabes que me acuerdo cuando habla de salud mental, me acuerdo en su momento que se debatió mucho si se le podía o no se le podía hacer una rinoscopía a los integrantes del Congreso de la Nación, y lo que se votó en su momento es que es absolutamente invasivo de la privacidad de cada uno y que eso no era legal, ¿no? Como no te la pueden hacer en un preocupacional cualquiera. Sí te pueden hacer un psicotécnico, eso es verdad. Yo creo que no la pasaría la mitad de las personas. De todas maneras, conozco empresas y conozco trabajadores extraordinarios que no han pasado los psicotécnicos y que han tenido que firmar bajo su propia responsabilidad y han sido buenos trabajadores. Con esto no, digo, yo no soy médica, no voy a diagnosticar, no sé qué tiene, pero tampoco me parece que una persona con alguna dificultad mental justifique el odio y el nivel de virulencia que tiene el presidente en este momento. Y un entorno que lo fomenta, me parece, ¿no? Ayer lo que pasó con Caputo, con la foto de Caputo, exacto. Más allá de si es relevante o no, las fotos, y digo, es ese gesto de poder desmesurado. Se supone que son las personas que tienen que estar alrededor de el presidente, digamos, en este caso, el representante del Ejecutivo, que es nada más y nada menos que Javier Milei, con todas estas características que estamos mencionando, para sosegarlo, ¿no? Para calmarlo, para, digamos, darle, digamos, algún tipo de tranquilidad, para que pueda equilibrar un poco esas emociones. Y finalmente, las personas que están alrededor de él, vemos que evidentemente exacerban todo esto que está pasando con las actitudes, digamos, patoteriles y de matoncito de barrio, ¿no? Lo que pasa es que se trata de un gobierno violento que fomenta los discursos de odio y violentos. Digo, me parece que hay dos cuestiones. Por un lado está esto que estamos tratando de abordar, que es la cuestión de la salud mental. Por el otro, la violencia. Digo, no es que una cosa va de la mano de la otra. Acá estamos frente a un gobierno que incentiva este tipo de comportamientos. Lo que hizo Caputo ayer eran imágenes realmente que son aterradoras. Pero por eso te digo, una cosa es estar enojado y furioso cuando vos no tenés poder y estás furioso, y me parece que eso es lo que representaba de algún modo el modo Milei, ¿no? Esa cosa de furia que sentían muchos trabajadores que trabajaban en negro, trabajadores que no tenían paritarias, trabajadores que no tuvieron aportes. Sí, trabajadores que estaban bajo la línea de la pobreza, teniendo trabajo. Que cuando vos trabajás todas las horas que podés trabajar y no tenés más horas del día y no te podés duplicar a vos mismo, igual no te alcanza, bueno, estás furioso. Ahora, esa misma ira desde la cabeza del poder de una nación, me parece que tiene otras connotaciones y otras implicancias, y es lo que estamos viviendo acá. Quizás también, digo, una de las cosas que salía mucho en las encuestas, en la previa a la elección nacional, ¿no?, es que muchos decían, no, pero el Congreso no le va a impedir, el Congreso lo va a limitar y no va a hacer todo lo que dice. Yo creo que había como una esperanza de que estaba de representar ese enojo, pero que efectivamente en el ejercicio del poder iba a haber algo más de mesura. Que bueno, que creo que es lo que no se vio, lo que no se cumplió. De todas maneras, digo, ayer hablábamos de encuestas y de la imagen positiva que sigue teniendo este gobierno, y la verdad que es llamativa. En relación a la violencia verbal de la que estamos hablando, la violencia simbólica, y al resultado de la economía, porque en 18 meses de no emitir, en teoría iba a desaparecer la inflación, ahora va a ser a mediados del año que viene. Te presentan un Excel maravilloso donde la economía está repuntando, y va a ser en B larga, era en B corta, en B larga, en W, y va a rebotar porque repique y rebote y salimos volando, y nada de eso se cumplió, y sin embargo pareciera lo que pasa es que pensemos lo que está pasando en la Argentina. No hay alternativa, y en el medio hay internas dentro del peronismo que saben que puede ser una alternativa de representatividad. Entonces, frente a eso, avanza el odio, avanza la tolerancia a las dificultades económicas. Es muy complejo el panorama si no hay ninguna opción frente a esto. Nadie puede capitalizar todavía, de todas formas, lo que está pasando en relación a que, más allá de que todavía a nosotras nos parezca que sigue teniendo una imagen positiva muy alta, empiezan a haber indicadores muy sostenidos en el tiempo de, digamos, disconformidad, de preocupación, por ejemplo, nuevamente por la inflación, que era algo que antes
durante todo el año Sí, pasado. entonces, Digamos, su primer mitad del año de pasado, mandato había dejado de ser un tema de exactamente, dejó ser conversación, el ahora tema de la vuelve a inflación. ser tema, vuelve a preocupar el tema de la desocupación. Entonces, digo, evidentemente está pasando, pero un poco, digamos, en concordancia con lo que dice Mica, no hay quien pueda capitalizar, o ninguna fuerza política en este momento que pueda capitalizar esa disconformidad creciente, por lo que debe haber muchos que deben pensar, bueno, yo por ahora me en quedo eso acá. difiere un poquito porque la última vez que se hizo un paro general fue muy masivo, veías las calles y realmente se sentía el paro. ¿Viste? Cuando el paro se siente de verdad es porque la gente lo asume como propio y como una forma, aunque sea circunstancial, de manejar o expresar su enojo. Hoy hubo otra movilización también. Son sectores organizados, estuvo la CGT, las dos CTA, también estuvieron partidos de izquierda, pero más allá de la representación, que ahí sí hay una representación política concreta, hay una acción concreta de salir a la calle, de mostrar el enojo, pero después termina, por lo menos lo que vengo viendo hasta ahora, todas movilizaciones o reclamos aislados. Los jubilados por un lado, los estudiantes por el otro, las mujeres por el otro, los trabajadores sindicalizados por el otro, y no hay una representación que nos aúne o que nos haga estar bajo el mismo paraguas político. Todavía eso no está pasando y lo estábamos viendo recién a Milei caminando por la calle. Yo me pregunto, ¿es necesaria la representación que te aúne? Porque una de las cosas que pensaba tratando de mirar para atrás, ¿no? Cuando uno cree que... me parece que lo que nos tiene estresados a todos, voy a arrancar por el final, ¿no? Es esta sensación de que por ahí en cualquier momento estalla. Sí. ¿No? Me parece lo que a uno lo tiene como sin aire. La calma chicha. Tal cual. Esto puede estallar. Y cuando uno se refiere a estallido, no se refiere a golpe. Lo quiero aclarar porque se ha criticado mucho, ¿no? Esta el golpe lo dan las Fuerzas si uno Armadas. Estuviera militando, ¿no? La caída de un gobierno. Y de ninguna manera pienso en esto. Pienso en la historia que tiene nuestro país y en cómo ha resuelto malamente, si querés, o con pocas herramientas, cuando un gobierno no responde a las demandas sociales. Y pensaba en el 2001, en un estallido que no reclamó por una persona, que no reclamaba, por eso no es que había alguien que realmente agrupaba el conjunto de las demandas de la sociedad. Había una sociedad que dijo, hasta acá. Es hasta acá. Y a veces es algo mínimo, por eso la sensación de incertidumbre, porque uno no espera que el estallido social se dé en función de un gran hecho. Terrible. Claro, tipo el corralito. A veces y salimos todos. Es una gota, es 1, 2, Sí, como 3, pasó 4, en Chile con el boleto estudiantil. y de digamos. repente hay algo que empuja. hay una mínima cosa que es la última gota que rebalsa el vaso y tenemos toda la gente en la calle que ya sabemos lamentablemente cuáles son las consecuencias y muchísimo más con este nuevo protocolo de Patricia que ya hemos visto cuál es su manera de actuar. Entonces, esta sensación de agobio, me parece que venimos cargando, ¿no? De alguna manera, es lo que nos tiene a todos bajo un estrés superlativo. O sea, el año está empezando y a cualquier persona que vos le preguntás hoy te dice, mira, yo estoy en noviembre, o sea, estoy viviendo noviembre, no doy más, no puedo más. Cuando se termine el año. Y a la vez, creo que hay también un compás de espera, que es lo que hablamos acá, que tiene que ver con lo difícil y lo duro que es soltar una esperanza. Porque ha tenido costo para nuestro país, porque tiene un costo social enorme, digo, más allá de la manifestación concreta, ¿no? De ir a la calle y el riesgo físico y todo esto que tiene, ¿no? Hay una cuestión emocional muy difícil de afrontar cuando uno toma una decisión y apuesta. Piénsenlo en cualquiera de sus situaciones afectivas, porque yo lo vengo sosteniendo acá en el programa, uno vota con el corazón, mucho más que con el bolsillo, mucho más que con la cabeza. Uno se apasiona, uno ama su país, uno quiere criar sus hijos acá, uno vota lo que cree que es la mejor opción, más que por bronca a la anterior, que puede ser lo que te mueve a la pasión. Pero finalmente vota apostando a que algo cambie o mejore. Y abandonar eso, con las veces que uno ya ha abandonado esa esperanza, me parece que es difícil. Y eso me parece que es lo que más está haciendo perdurar o sosteniendo esta imagen positiva de Milei. Mucho más que los datos concretos de la realidad, o que no haya dónde ir. Porque muchas veces el pueblo argentino no tuvo dónde ir y reclamó igual. Sí, a mí lo que me preocupa es que si ya
una vez no tuvimos a dónde ir y reclamamos igual, después sí tuvimos a dónde ir, después el pueblo cambió de opinión y volvió a cambiar de opinión. Digo, ¿hasta cuándo? O sea, necesitamos tener un camino en el cual nos quedemos por un tiempo largo. No Ay, puede ser que Gil. estemos yendo y No, viniendo. yo tengo estos debates desde que iba a la facultad. Yo desde que arrancó este gobierno, te lo juro que siento que soy un adolescente de nuevo. Otra vez. Porque yo, claro, uno cuando es joven además es mucho más ingenuo, y yo estudiaba ciencia política, entonces, porque un país necesita políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. Y pero sí. Trazar un destino. Claro. Bueno, pero yo esto ya lo debatí 100 millones de Y veces. pero sí, Digo, es como... pero también digamos que estamos en una degradación política, digamos, y de representatividad política muy, muy importante, ¿eh? De propios y extraños. Desde de ya. todo. Sí, eso a mí Desde me parece ya. que Sí, ese es Y un eso, factor. eso hace que al mismo tiempo no puedan sostenerse políticas, digamos, consensos inamovibles que parecía que en algunos casos teníamos y que sin embargo se empiezan a mover y nos empiezan a hacer tambalear, aunque sea, digamos, algunos consensos sociales históricos, incluso, digamos, como la defensa de los derechos humanos. Eran consensos que nosotros teníamos, que no se tocaban, que eran y sin embargo ahora empiezan a tambalear. Bueno, ahí me parece que tenemos una cuestión, digamos, de falta de maduración de la clase política. Acá hay algo que tenemos que dejar de hacernos los boludos Sí. y decirlo claramente, ¿no? Toda esta degradación política que tenemos desde hace años y años de no entender que la política finalmente termina siendo un hecho de transformación y no para llenarse los bolsillos cada uno, esto hizo que fracasara la política y que no se pudieran sostener esos consensos que, por supuesto, tendrían que haber sido mucho más. Educación, salud, esas cosas que no deberían tocarse y, sin embargo, se tocan todo el tiempo, se va para adelante, se da marcha atrás. Es el juego de la oca. A mí lo que me parece grave es que el que termina de, desde mi punto de vista, sepultar la potencia o la importancia de la política es Alberto Fernández. Es un tipo que fue presidente y no presidió. Hubo un año y medio que no sabíamos qué Bueno, hacía Alberto no, el Fernández. primer año sí presidió. Es El, interesante. cuando Un arrancó, año- el y último cuando- año y medio y cuando- final no sabíamos qué hacía. Bueno, Sí, a mí me es el parece problema que que igual- tiene la democracia, había que aguantarlo hasta el hay final. un factor que me parece que también tenemos que traer. Yo pondría dos factores más en el escenario de nuestro análisis. Por un lado, la pandemia, Sí, en este camino de las totalmente. esperanzas y la salud ruptura mental de las también. sociedades. Digo, la pandemia fue realmente un trauma social a nivel mundial. Tenemos que siempre tener en cuenta que en el último gobierno, la mitad del gobierno más o menos estuvo condicionada por la situación de la pandemia, y un poco en la línea de lo que planteaba Carmen en relación a la esperanza. Dos cuestiones. Por un lado, es cierto que es muy difícil asumir una pérdida de una esperanza si no hay ninguna otra posibilidad. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo siempre trato de entender el fenómeno del Milei y el odio con lo que está pasando en el mundo, y en relación a eso lo que vamos a trabajar hoy, que es el informe de Amnistía Internacional, que habla de un efecto Trump. Hay una cosa en el mundo de avance de estos discursos muy violentos. Pero empecemos, si querés, a pensar un poco en eso. Lo primero que yo te diría es: no me alcanza la pandemia para explicar por qué hay un giro en la derecha en el mundo. Porque la pandemia lo que hizo, de alguna manera, fue bajar los decibeles de la sociedad y que uno se pudiera mirar con el de al lado. Digo, más allá de los casos puntuales, ¿sí? Ayudar a un vecino, meterse en su casa, ver qué le pasaba a todo. Nos igualó, nos acercó, nos podría haber dado un salto hacia Sí, pero también la comunión Carmen, con los demás. pero potenció Sí. mucho el odio de la gente que decía no podemos salir, el odio de las Lemoine que decía nos tienen encerrados. Se empezó a generar Pero también no en todos lados Pero fue igual, eso no fue nuestro país solamente, sí. Claro, yo creo, por ejemplo, el ejemplo que siempre se da es México. Gobernaba Andrés Manuel López Obrador, el fundador de Morena, un partido, si querés llamarlo popular o populista, te lo dejo a vos, y ganó el mismo partido, ganó Claudia Sheinbaum con el mismo discurso. ¿Pero por qué? México pudo, digo, pensando en la región, ¿no? Porque comparémonos con países más o menos parecidos a nosotros, lo mismo Brasil, lo mismo Colombia, ahí no ganó la derecha, y sin embargo creo que tiene que ver que se debe a que son partidos de origen popular que respetaron el contrato electoral de bancar sus bases sociales, sus bases electorales. El peronismo acá no lo hizo durante el Frente de Todos,
y por eso estamos sufriendo ahora esta especie de distopía institucional y política en donde el presidente de la nación está diciendo todos los días metáforas sobre la dermicina y la violación, ¿no? Eso es lo que me parece gravísimo. Aterrador. Sí, me parece interesante también el caso de Brasil para pensar cómo volvió Lula en un Brasil donde había un avance de la ultraderecha muy fuerte, que es Sí. asumir la necesidad de una alianza mucho más amplia. Y acá estamos en una situación todo lo contrario. Adentro del peronismo no nos podemos, no se pueden poner de acuerdo. En la interna de la interna. La interna, de la tercera sección electoral, La sí. interna de la interna. También pensaba, otro día lo vamos a discutir más en profundidad, pero sí en un mundo donde efectivamente la concentración de capital y los capitales que no tienen país y que se adueñan de los medios de comunicación y de los modos de comunicar las cosas, no ha sido inocuo. Cuando vos hablas a lo Trump, cuando nosotros vemos que son partidos que hacen mucho pie en redes sociales, donde el discurso es corto, es chiquito, es ganchero, es como, digo, es otra manera de comunicar que entró muy directamente en la intimidad de las casas, que saltó todas las otras barreras, si querés, y los otros filtros, y entró por un lugar distinto. Y está manejada, uno cree realmente, creo que esta es la trampa, que son inocuas y que son neutrales. Claro, para todas igual. Y realmente no es así. Digo, nosotros no sabemos qué contenido tiene el algoritmo y por qué nos muestran lo que muestran, ¿no es cierto? Y vos crees que te lo muestra aleatoriamente. ¿Entendés? Que esto es magia, es una especie de magia, de sorteo, por el cual a vos te llegan los videos con propuestas, con cosas que viste, y como te lo mezclan con un par de cremas o de perrito o algo que vos preguntaste hace un par de días, vos crees que esto funciona mágicamente porque lo hace una computadora que no tiene ningún interés. Bueno, atrás de esto hay intereses políticos y sobre todo económicos, de capitales transnacionales. Y me parece que esta cosa velada que hay de esta circulación de la información también fue parte de lo que se vive en Argentina y en el mundo. Dos cosas. Eso es básicamente el sesgo de confirmación, o sea, cuando uno mira algo después, finalmente termina en las redes sociales Sí, devolviéndote lo que vos querés escuchar o lo que el algoritmo piensa que vos querés escuchar. Finalmente terminás encerrado ahí. Y otra cosa que es que lo que estamos viviendo un poco es la pauperización, la berretización de la política, justamente también por estos formatos, los formatos, digamos, de las redes sociales, esto de ver, por ejemplo, incluso en los debates políticos, Sí. en las Vamos a declaraciones. entrar al debate. Sí, ¿Quieren sí, entrar por al eso. debate? Ahora Vamos no, a ir al te debate. dejo el pie para que entremos en el debate, pero también en el Congreso, digamos, los discursos en el Congreso, vemos Sí. que simplemente lo que quieren hacer legisladoras, legisladores de todo tipo y color es el reel para las redes. Total. Y esto Bueno, pero- es la berretización absoluta, Sí. es la superficialidad total, es pegar 3 gritos para que digan, ay, cómo lo Hacerse domó, viral. cómo se domó, y todas esas palabras nefastas que se usan ahora. Sí, y la degradación eso, del se está debate haciendo público. política para las redes. Bueno, pero política ¿sabes qué para las redes, pensaba? totalmente. Antes de La meterme política del short, en el el, recorte. vamos a ir ahora al debate de anoche. En la imagen de Milei hoy, evocando Matrix, la película con la pastilla roja, es una roja y una azul, ¿no? Sí, No, sí. por ahí sí digo mal. Como que te tomas la de la verdad o estás adentro de la Matrix, ¿no? Y en las redes sociales está la verdad, porque yo por lo menos compré, que era realmente un medio súper democrático, porque estaba toda la información. ¿no? Había empezado Bueno, eso así. nos Bueno, vendieron, nos era vendieron que en era la Twitter, democratización. Había empezado esto así, acá Twitter escribe era una cualquiera, plataforma. opinamos todos, somos todos iguales, no hay un jefe, no hay un dueño. Y de repente, yo ya no tengo tan clara cuál es la roja y cuál es la azul. Como que, me empezaron a aparecer preguntas al respecto. Vamos al debate, ¿vieron largo el debate? chicos? 3 horitas, 3 largo, horas. un largo el todo debate. Mucha cosa intrascendente, gente muy perdida pensando que o iban a ser se candidateaban para presidente o se candidateaban para ser jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, todo menos legisladores porteños, la verdad, la mayoría. Sí, algunos lo intentaron. Me quedé pensando cuando que Los Penato le contesta a Dorni algo así, como, bueno, mira, no es candidato a presidente, así que la verdad que Claro. nosotros estamos hablando de otra cosa. ¿Tenemos algo para poner, Lau? Vamos, dale. Que independientemente de cuál sea el resultado del 18 de mayo, nosotros en el PRO vamos a seguir acompañando el rumbo económico de la Argentina, porque nosotros no especulamos políticamente.
Bueno. Sí, te escucho. No, ahí estaba justamente los Penato hablando, digamos, de que ella no especulaba porque básicamente lo que decía era que en el gobierno, o sea, en el Congreso de la Nación, Sí. el PRO estaba muy a favor de acompañar El las modelo políticas económico. económicas, el modelo económico de este gobierno, y que ella no especulaba políticamente, ¿no? En ese Pero sí es sentido. diputada por la provincia de Buenos Aires y se está presentando para ser Bueno, legisladora ella no porteña. especula, Bueno, chicos, a ver, Creámosle a lo que ver, está Jorge Macri tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. De ahí para acá A mí ya me parece es que un ya debate eso- que yo eso creo que hay que ya no es una abandonar. chicana, Es un- chicos. Por eso, hay que abandonar, ya está. Ya, abandonemos esa chicana porque ya, tenemos, no. tenemos de todos lados. sí. No tiene bueno, sentido. problemas con el documento. Pero no digas que no especulás, o sea, obvio. Digo, más allá del formato, el debate de ayer fue pensado para la tele, incluso con la dificultad Bueno, es un de debate teniendo televisivo, sí, es para eso. 17, sí, pero ¿te acordás que en el 2019 se había planteado esto de que porque TN en particular esa señal tenía el monopolio de los debates televisivos, el monopolio de la discusión política, entonces se había planteado hacerlo en las universidades, se hizo en la Universidad de Rosario, se hizo Pero en no la es que tenía el Universidad de monopolio. Derecho. TN planteaba su debate paralelo. TN planteaba el Bueno. propio. Si yo voy a hacer este y después, bueno, que la Por Junta eso- Electoral decida dónde va a ser otro. Estuvo bueno que se saliera del estudio de televisión y se fuera a una institución pública que después se transmitió también por televisión. Yo Sí. estoy de acuerdo con que sea lo más democrático posible y para eso necesitas que los medios masivos de comunicación lo difundan. Ahora, el formato, la discusión no puede estar supeditada a el ritmo televisivo porque es otro formato. Pero también pasó acá que se suspendieron las pasos. Si no, esta cantidad Claro. de Sí, disertantes también se hizo complicado. que es Era alocadísima, tiene que ver con que, con que los partidos no achicaron las posibilidades. Tenemos más. Sí, la vamos a escuchar a Lucille Levy, que ella es del UCR. del partido, La UCR. claro, de UCR, la UCR de Lustó, De Lustó, digamos. exacto. Claro, ay, No es ¿de cualquier cuál? UCR. También ella hablando de una cosa que venía en línea a lo que varios candidatos dijeron, entre ellos también Santoro, que hay que frenar un poco con esta crueldad. Tenemos que frenar con la crueldad del gobierno nacional y también con la indiferencia que hoy vemos en el gobierno local. Y así como nos plantamos con la universidad pública, hoy nos venimos a plantar. Bueno, Bueno, quedó plantada. Se Sí, quedó, se plantó, se quedó se y se plantó. plantó Lucille. Hubo mucho de discurso de odio también, perdón que seguimos en la misma línea de lo que decíamos hace un rato, pero hay una cantidad de frases pseudofascistas de eliminar, nosotros pudimos sacar al kirchnerismo de acá, etcétera, etcétera. Después les voy a leer algunas frasecitas si me lo permiten. Lo que Bueno. se intentó hacer es, digamos, básicamente Adorni intentó polarizar todo el tiempo con Santoro, porque obviamente, digamos, ahí hay Bueno. una cuestión. Los debates digamos, son de así, hecho, los debates de son así. hecho, Vos la polemizás foto- con el que te está sacando, con el que Con va el que va primero, primero, ¿no? claro. Polemizás con el de abajo, ¿qué hecho, te importa? La foto que se publica, esa que hablabas de Matrix con de La Milei pastilla, sí. con los anteojitos y la pastilla verde o roja, tiene que ver con esto, digamos, que están planteando, ¿no? Adorni o el kirchnerismo. Lo están poniendo en esos términos. Por eso, bueno, se Y el supone PRO que ahí- tratando de decir, no, para que se Claro, nosotros se supone jugamos, que ahí estuvo nosotros la también cuestión, por jugamos. eso después aparecen Sí. otros actores en escena, como por ejemplo Lucas Bonfante, que Vamos. fue el que fue en representación de Vanina Biasi. De Vanina Biasi, que Que está está con una enferma, neumonía, claro, sí. que estaba enferma, así que bueno, ahí lo vamos a escuchar seguramente A ver, diciendo dale. ustedes, se bardean entre ustedes, pero bueno, es toda una porquería. Y también con la indiferencia. Ser picante en la Argentina es ser un jubilado y ir los miércoles. Pero más allá de eso, me parece que se bardean entre ustedes, pero a la hora de discutir lo importante, a la hora de los bifes, votan todos muy similar o prácticamente lo mismo. Bueno, criticando desde un costado, ¿no? Los acuerdos electorales, los acuerdos para en el Congreso que se vienen haciendo entre partidos y ya vimos, ¿no? Sí. Cómo se han entrecruzado los Y intereses. un poco también salió a defender todos esos ataques. Él dijo, soy zurdo, soy socialista, soy lo que este gobierno más odia y me da orgullo. Fue Sí. el único que salió a decir, sí, soy zurdo y qué tiene. Acá estamos los zurdos. Sí. Estuvo ¿Ves? todo Otra, bien, otra estuvo- discusión estuvo bastante universitaria. bien. Yo me acuerdo Sí. cuando se hablaba de la utilización del peligro rojo, el peligro del comunismo, como
para Como ocultar... nuestro saco, Javi. No, pero además para ocultar otro tipo de maniobra política. Pero esto fue hace 25 años, hace un montón. Bueno, pero Milei gana proponiéndose como un hombre que va a luchar en contra del comunismo, en contra del socialismo, en contra del colectivismo. Y uno dice, ¿pero dónde están? Sí, en el FIT, en el Frente de Izquierda, sí, se autodefinen como socialistas, pero comunistas. Bueno, no, pero, chico, ¿qué comunismo de pero quién? ¿De no es lo que dónde? estuvo ¿Cómo van gobernando. van a expropiar tierras? Nunca Por gobernó en favor. Argentina. Por lo pronto nunca Por gobernó en favor. Argentina ningún partido de izquierda. Siempre fue el radicalismo, el peronismo, ahora esta nueva expresión de ultraderecha. Pero en Argentina nunca gobernó una fuerza política de izquierda. Así que cobran los límites, que le digan comunismo al peronismo es correr los límites adrede, es una operación política. Bueno, le están diciendo Y después, comunista a cualquiera. A Por la eso, reta le dijeron claro. comunista. Pero además toman la palabra Sí. zurdo como un insulto. O sea, ser zurdo es un insulto. Sí, Casi claro, como ser bueno, militante también. está pensado así. Vamos a ver a Dorni. Más tarde o más temprano, el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Más tarde o más temprano, el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Y la única manera de frenar esto es llevando el modelo de Milei a todos los rincones del país. Por supuesto que en mi caso lo voy a llevar a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este fue más o menos el tono de toda la exposición de Adorni, hablando de polemizar con el kirchnerismo, básicamente, y convertirse en la única alternativa para erradicar al kirchnerismo, no al peronismo. ¿No lo dijo el peronismo? ¿También lo nombró? No, Yo escuché solo que era kirchnerismo. Igual me todo llama el la tiempo. atención que diga, tarde o temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Claro, Yo si bueno. fuera jefa de campaña del kirchnerismo, o sea, como ahora ese videíto y lo uso Hay que para llamar la al campaña. vocero, hay que llamar al vocero de Adorni. La idea es El vocero del vocero, el vocero al cuadrado. infundir temor. Es como si vos no querés que vuelvan estos, tenés que votarme a mí, que soy la única oposición. Me parece que tiene que ver con eso, con meter miedo. No sé si lo piensa realmente. Sí, también sí. mandó un ataque contra los comunistas porque no se lo iba a perder. Dijo, en un Sí. momento le dijo a Federico Winocur de la izquierda, no te voy a hacer ninguna pregunta porque creo que ningún comunista tiene habilidad moral para ocupar ningún cargo público. Pobre Juan Di Natale. Oh, y ahora le vamos a preguntar a Juan, que viene con los comunistas, con Timerman, a ver si les vamos a dar la palabra o no, si dan la talla. Santoro. ¿Cuánto daño le hizo Javier Milei a la sociedad argentina? Es increíble. Es increíble cómo naturalizamos la violencia, la agresividad. Es increíble cómo escuchamos a dirigentes políticos hablar de la libertad cuando en realidad a lo que hacen referencia es a la libertad para agredir al otro, para recortar jubilaciones. Bueno, mantuvo un tono tranquilo, calmado, respiró hondo. A ver, todos los candidatos estaban súper coacheados. Ay, sí. Esto es así. Y no está mal, es parte de las reglas de juego, me parece. No, a mí no me gusta, es como dale, tenés que ser vos, porque si no, ya me sé que me están mintiendo de entrada. Pero ya no funciona, no significa que lo haga, a ver, que lo hayas ensayado no significa que sea mentira. Digo, cuando vos escribís un discurso, por más que lo tengas escrito de antes y no sea espontáneo, no significa que sea mentira el contenido. No, una cosa es un producto prepararlo, televisivo. pero otra cosa es del sobrecoucheo, que también me parece que es lo que terminó enojando a la gente y Sí. después termina, el concepto de casta termina encajando bien entonces. Sí, me da la sensación de que es difícil volver a lo más natural, digamos, a que una Que persona hay te vuelta pueda hablar. atrás. Sí, pero sobre todo porque también vuelvo a esto, a la chatura, a la sí. chatura, a los discursos flojitos. No está fácil encontrar a alguien que te pueda hablar, digamos, con conocimiento, con sapiencia, con el corazón, o sea, Con autenticidad. Bueno, pero Argentina- tenés difícil. un minuto No. y medio. Mirá si vas a improvisar. Y bueno, tenés un pero- minuto y medio. Lo tenés que Sí, llevar bueno, el recontrapensado. modelo, bueno, yo ya lo Por dije, lo eso. dijimos acá, el modelo de los debates, chicos, para esto Bueno, no hagan nada. bueno, O sea, pero que el programa se lo hace tenemos porque que está dedicar por a hacer ley. un análisis de Era los un debate spots, que especial. tampoco están Me muy encanta. alejados. No, bueno, Esperá, pero vemos, Santoro- quiero ver el último y quiero hacer un comentario yo respecto de la situación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vemos a Marra? Dale. Acá lo que tenemos que poner el enfoque es en terminar con ciertos actores que están en la vía pública que nos ponen en riesgo constante. Por ejemplo, los fisuras, los que andan borrachos y drogados por la calle, que deambulan, que nos ponen en un constante peligro. Muchas veces terminan delinquiendo. Por eso vamos a poner una contravención para que no puedan estar actuando de manera sospechosa continuamente ni estar dormitando en la calle. También vamos a ir en contra de los trapitos, incorporando al Código Contravencional la contravención de extorsión implícita, para que no puedan volver tampoco a los lugares donde están cometiendo la contravención.
También voy a citar a una amiga, Mariana Brey, que ya le explicó que no le puede ir a cobrar nada a la fisura, Marra. Aparte, a los que dijo a los que estén en actitud sospechosa. Vamos a poner una contravención para los que estén con actitud sospechosa, según quién. La contravención es a la extorsión implícita, porque propone por enésima vez resolver el problema de los trapitos. Si querés el problema de los trapitos, lo resolvés sin poner ninguna contravención. No Tenés que tener voluntad política. Yo les quiero ¿qué obsesión tiene este muchacho con las comisarías, chicas, por favor? No, es que lo que sucedió en el debate de ayer es que vimos que todo se corrió un poquito más a la derecha, ¿no? Empezaron a este tipo de discursos. Les quiero leer y porque una el porteño quiere el orden y limpieza. Carmen, escucha otra cosa más que dijo Marra. Habló de la gente en situación de calle y dijo: algunos son asesinos. Upa. Hay que sacarlos de la calle para que no vuelvan a cometer un delito. Constantemente están ahí buscando la próxima víctima. Podemos ser cualquiera de nosotros o nuestras familias. Dejen de romantizar la pobreza. No, es terrible. Esto es lo que dijo Marra. Y dijo varias otras cosas más. También dijo: no podemos permitir que también quería una contravención contra la gente que está revolviendo la basura. Sí, a mí dijo: me llama no la se puede atención. revolver la basura en la Ciudad de Buenos Aires, voy a imponer una contravención. Pero Marra, sos legislador ahora. ¿Por qué no trabajaste si todavía sos legislador? En ese sentido, me parece interesante decir que está todo tan armado, que ni siquiera el resto de los candidatos, y se ve por ahí tan nerviosos, claro. Que no escuchan lo que dicen los otros candidatos cuando tenían su ratito. No, pero es para que no exponer. no estaban todos al aire al mismo No tiempo. importa, Estaban te en digo una... que hubo un momento en que exponía, por ejemplo, Marra Sí, expuso y había 3 que tenían que preguntar. Por supuesto que lo tenían todo tan armado que no pudieron moverse de ese lugar y repreguntar lo que acababa, la barbaridad que acababa de decir. Pero ya es viral, lo de Marra Hay no necesita respuesta de nadie, porque Mariana Brey le dijo: pero ¿cómo le vas a cobrar si viven en la calle? Bueno, pero es como dijo Jim, en realidad es política para los recortes, es para que tengan esos recortes circulando en redes. Sí. Escuchen lo que dijo Yamil Santoro, aumentando lo que no es Leandro. ella había Que no es planteado. Leandro, hay una Claro, confusión. no es Leandro, Tenemos es dos Yamil. Santoros. Dijo lo siguiente, dijo: no, nada de multas a las personas en situación de calle, las voy a meter presas. Está muy Eso, bien. y por otro lado Era después salió... quiero retruco. Escuchen este dato de color. Sale en un momento, sale del estudio, va a la vereda, se encuentra un perrito con un moño que se ve que estaba todo armado, se saca fotos y dijo: los porteños amamos a las mascotas y yo me voy a ocupar de que haya leyes para proteger a las mascotas. Claro, o sea, a la gente en situación de calle la meto presa y vamos a pensar en cuestiones para las mascotas. Es lo que hablamos el otro día, ¿no? El perro dentro del supermercado y la gente afuera del supermercado. Pidiendo comida. Está muy bien. Tenemos uno más, el último de Eva, ¿no es cierto? Eva Koutsovitis, Que una vino de aquí. las que se destapó. Sí. Porque hay mucha gente que no la conoce. No figura en las encuestas tampoco. Confluencia se llama. Exacto. Estuvo acá con nosotras. Estuvo acá con nosotras hace un par de semanas, no sé si se acuerdan. Y impresionante cómo La se le vemos. plantó a la reta. Dale, la vemos. 20 segundos, tiempo. Eva, ¿no parás de criticar las obras que hice? Te digo, el Paseo del Bajo, el Viaducto Mitre, el Viaducto San Martín, el Belgrano, el Polo Educativo de Mataderos, el Polo Educativo de Lugano, el María Elena Walsh, la Plaza Jusey, las plazas que están sobre la costanera, el Parque Lineal, el Hospital de Lugano, centros de salud. Ni una valorás, una dame. Y la verdad, Larreta, es que estoy bastante alucinada de que quieras volver. La verdad es que sos el responsable del mayor saqueo de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y así como enumeraste muchas obras, yo te voy a enumerar muchas tantas otras. Privatizaste 500 hectáreas de tierras públicas, 150 eran espacios verdes públicos. Vendiste parte del parque de la ciudad, privatizaste el Parque de las Victorias para hacer una cancha de golf. ¿Quién en plena crisis climática pone en venta un parque para hacer un negocio inmobiliario? Bombardeaste con torres la ciudad de Buenos Aires, pusiste a la venta torres en la legislatura para los grandes desarrolladores inmobiliarios, llevaste adelante todo tipo de concesiones berretas, acordémonos de las grúas, por ejemplo, estallaste el conjunto de los barrios de casas bajas con tu código urbanístico que sancionaste en el 2018, construiste 0 metro de subte, llevaste al mínimo el presupuesto en salud y educación, bajaste los impuestos de los grupos económicos cuando te autopercibías presidente y gastaste miles y miles y miles de millones de pesos en pauta oficial. Eso sí, todo eso
Eso no lo hiciste solo, lo hiciste con tus cómplices, los radicales, la coalición cívica, los libertarios y también parte del peronismo. Pero lo más grave de todo eso es que nos trajiste de Vicente López a Jorge Macri para que termine llevando adelante tu lógica saqueadora. Muchísimas gracias. Extraordinario, extraordinario discurso, sí, es verdad, no la esperábamos, Ahí, con tanto muy clara. Qué clara énfasis, con lo de sí. autopercibirse presidente. De autopercibirse es verdad, presidente, autopercibir bueno, al presidente. no, maravilloso. Sí. Bueno, un poco para eso también, si hay que sacar algo positivo, es que pudo haber servido el debate de ayer, tedioso, larguísimo, 17 candidatos y candidatas, para que, bueno, por lo menos algunos de los poco conocidos tuvieran algún tipo de exposición que evidentemente no la tienen en el resto de los medios. Total, Desde claro. ya, desde ya. Yo quiero hacer un apartado para todos los que votan, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cada uno tiene derecho de votar a quien quiera, pero necesito decirlo porque esto me afecta personalmente y cada uno sabe de lo que sabe, ¿no? Y de lo que tiene cerca. En el colegio de mi hijo hace 4 años que estamos pidiendo pizarrones. Pizarrones, ningún lujo, pizarrones. Es un colegio que está bien, es un colegio que los padres de la cooperadora trabajamos mucho para que el colegio funcione y sobre todo funciona la cooperadora porque compramos papel higiénico, resmas de papel, pagamos las fotocopias. A los empleados del colegio público no les cargan la SUBE con la que tienen que llevar los papeles al ministerio que tienen que presentar de las diferentes carpetas de los chicos. Para eso está sirviendo la cooperadora. Cuando yo era chica en un colegio público, la cooperadora juntaba plata para alguna cuestión excepcional, para cuando algún chico no tenía, para juntar para el Día del Niño. Para fiestas, claro. Para fiestas, para si había, qué sé yo, el día del 25 de mayo repartir empanadas para todos, para mejorar el salón de actos, comprar disfraces o algunos instrumentos quizás. Digo, hoy las cooperadoras de los colegios compran papel higiénico, sacan fotocopias y le cargan la SUBE al personal que tiene que moverse físicamente y que además tiene una SUBE que ni siquiera está subvencionada porque no está a nombre de nadie, no está registrada. Esto claramente hace un par de años no era un problema, hoy con lo que sale el transporte empieza a ser un problema. Vivimos en una ciudad que tiene el presupuesto de Barcelona. Claro. ¿Está claro? Nosotros que estamos convencidos que vivimos en Nueva York, que esta es una ciudad que es la capital de un país espectacular y tiene un presupuesto enorme. Y entonces cuando reclamamos para educación, parte de la educación es que un docente no tenga que preocuparse por si el pizarrón le anda o no le anda, o que los chicos no ven porque no puede borrar lo que escribió la semana pasada. Me parece que hay que tenerlo en cuenta, que hay que ver un poco en qué condiciones. Le estoy hablando de una escuela que está excelentemente bien, en un barrio que está excelentemente bien y con familias que aportan para que esto funcione. No les estoy hablando de las condiciones que yo conozco y sé de otras escuelas, no lo digo yo porque no me corresponde. Hablo solo esta vez en primera persona respecto de lo que yo sé y me consta y veo todos los días de las condiciones de los colegios. Entonces, si estas son las que están bien, si estas son las escuelas que están bien, las que están en barrios de clase media, donde la gente no va a comer al colegio, sino que simplemente va a educarse y a pasar su infancia de una manera feliz, imagínense lo que pasa en los barrios que tienen otras necesidades y otras carencias y cuestiones edilicias muy importantes que no se pueden resolver. Hay un código antiguísimo por el cual, por ejemplo, en las escuelas no se puede tirar los objetos obsoletos. Sí. Es tan ridículo como esto, como que las escuelas son depósitos de cosas viejas que van quedando, porque la burocracia hace que vos no puedas tirar cosas que quedaron viejas porque figuran en algún tipo de inventario, ¿no es cierto? Entonces no puedes hacer espacio para el nuevo. Este tipo de ridiculeces son las que nadie dijo en el discurso de anoche. Yo no los escuché. No escuché hablando de detalles, de cuestiones chiquitas, concretas, que no tienen que ver con el kirchnerismo, que no tienen que ver con la economía, que no tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con las burocracias, con el presupuesto concreto que se le pasa a los colegios, con cuánto demora un trámite en el gobierno de la ciudad. Bueno, yo anoche no lo escuché, así que presten atención, si escuchan a algún candidato que lo nombre, bueno, un poquito, denle un voto de confianza si es que los representa. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Tenemos a Karina Banfi, diputada nacional por la UCR. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Favor, bienvenida. Miércoles de fin de semana largo, complicado. Fue complicado llegar, está complicado, tremendo, sí, tremendo. lo dijimos al principio del programa. Vamos a hacer una tanda, si te parece, y conversamos.
Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta, seguimos hablando, pero esta vez de intimidad. No se puede decir. De intimidad, de parejas y esas cosas. Bueno, la quiero aprovechar a Karina Banfi, que está aquí con nosotros en el piso, primero para preguntarle qué le pareció la interpelación del ministro ayer. Bueno, la verdad, con gusto a poco. Me quedé. No te llenaron las respuestas. No, ¿Qué opinás de que finalmente no se pudo conformar? No solo las respuestas, sino que vino muy flojo de papeles francos al recinto, pero que tenía que ver también porque no se está llamando a las personas indicadas. Esto bueno, se las llamó, yo creo que no fueron. Para vos, ¿quién tendría que haber ido? No. Quienes impulsaron la intervención, con el momento que se iba a votar, la intervención y el proyecto era para convocar a Karina Milei, a Adorni, a Santiago Caputo,
a Francos y los propios diputados de la oposición retiraron los 3 nombres, a Karina Milei, y hay que preguntarles por qué lo hicieron, a Karina Milei, a Adorni y a Santiago Caputo de la interpelación, y solamente incluyeron... ¿A qué te refieres con los diputados de la oposición? Al UP, a Encuentro Federal y a Democracia para Siempre. Ellos eran los autores del proyecto de la interpelación y de la comisión investigadora, y obviamente no lo acompañamos porque creemos que hay que convocar a estas personas, incluso al propio presidente que estuvo involucrado. ¿Y una vez conformada la comisión investigadora no podría convocarlos? Puede convocarlos o no, depende, mira, pero no sé, otra de las entiendo cosas que no se votó, que no se pusieron de acuerdo que se hicieron mal, en quién iba a presidir la comisión. Fue que cuando la oposición, este grupo de la oposición, yo también soy oposición, pero sí, por eso te preguntaba a qué te referías muy bien, te agradezco, con oposición, te era agradezco. Raro. Pero la oposición que hizo este proyecto y tuvo esta iniciativa, crearon un sistema de integración sui generis. Siempre se integran las comisiones por un sistema DONT, que es como una manera proporcional de repartir según los bloques. Crearon un sistema sui generis que lo que ocasionó fue un empate entre los que habían hecho el proyecto y promovían la comisión investigadora con los que no estábamos de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se abrió una mesa de negociación porque nosotros, por lo menos la Unión Cívica Radical, no queremos votar, no queremos que presida una chica, una diputada como es Selva, que tiene 1 año de diputada nada más, y que la verdad este tipo de comisiones son comisiones que merecen tener cierta trayectoria. ¿Quiénes te parece vos que y deberían cierta presidirla? Responsabilidad. Gente que tenga seriedad. Pero tenés un en nombre, el proceso. digo, ¿quién sería la persona indicada? No, hay gente de la coalición cívica, hay gente de Democracia para Siempre, nosotros mismos, hay un montón de diputados que integran la comisión que podrían estar a la altura por la trayectoria, la experiencia. ¿Con qué temas van a tener que lidiar? La diputada Selva, que es la propuesta en esta oportunidad por Unión por la Patria, solamente tiene una pertenencia a Sergio Massa, y nosotros ya vivimos esto con el juicio político, ya sabemos cómo termina, y ya sabemos que cuando vos no convocás a las personas correctas, que es en este caso el presidente, que fue el autor del tuit, el que tiene las relaciones, y solamente convocás a los mensajeros, como pasó ayer con Francos, en donde... Bueno, había más gente convocada que no fue, de todas maneras. Pero no tiene... ¿Qué te va a decir el ministro Caputo con respecto al tuit que mandó el presidente? En realidad lo están convocando porque quieren hablar de la economía. Lo que llamó la atención es que finalmente no pudo explicar. Está bien, yo te entiendo, quiero ser honesta en lo que está pasando en el Congreso, en donde los títulos son muy lindos, pero abajo el impacto que tiene esto no es real. Entonces engañamos a la gente. Yo lo que pensaba de Francos, Francos me parece que el objetivo era aclarar para no llegar a la comisión de juicio político, o sea que la explicación fuera tan contundente que no ameritara una investigación, ¿no es cierto? Para eso tendría que haber bueno, si vos llamás a alguien a explicar algo que te parece que es irrelevante, si mira, esto es así, lo pones tan claro que no amerita que continúe ningún tipo de explicación. La propuesta nuestra. No pudo armar una historia que diga, mira, esta propuesta llegó de tal lado, salió de tal cosa, esto fue... El cuentito por el cual él tendría que haber explicado ayer de dónde llega la propuesta, dónde le llega a Milei el tuit, por qué lo pone, por qué lo baja, no se armó. Me parece que no le corresponde a él responder sobre eso. Lo que sí respondió yo te entiendo, bien, sí le corresponde porque su rol político es evitarle... cuando se lo interpela por algo, pero que se lo va a enjuiciar al presidente, es sacarle los quilombos encima al presidente. ¿Y por qué se lo citó a Francos? Porque es cierto que vos querés escuchar eso, y yo también. Pero para eso nos lo tiene que explicar Milei, o nos los tiene que explicar Karina Milei, que todos dicen que estuvo implicada en todo este procedimiento. O el propio Adorni, que en algún momento apareció, o Santiago Caputo, que aparecieron como parte de un armado con Novelli, que se le preguntó muchas veces sobre los ingresos, egresos, tiempos de reuniones, visitas que tuvo con el presidente y el vínculo que tiene con el presidente. Lo más importante de Francos, porque para mí, como vos lo planteás, yo propuse eso en las reuniones anteriores del recinto. Escuchemos primero cuál es la responsabilidad del Estado, qué es lo que a nosotros nos importaría, lo que a nosotros nos importa, porque después hay todo un proceso judicial que hay que ver si cometió delito o no cometió. Pero digo,
¿Qué es lo que nosotros sí supimos ayer? ¿Qué áreas estuvieron involucradas en este proceso? ¿Lo supiste del por lo que dijo presidente? ayer? Sí, Dijo... sí, lo dijo claramente. Sí. No hay ningún área implicada, Claro. más que la agenda propia del presidente, la secretaria general que le arma la agenda al presidente y los vínculos personales o políticos o profesionales que tiene y tuvo y viene teniendo el presidente, con el cual llega a ser presidente, porque la relación de Novelli, que también lo dijo ayer, viene desde el año 2020 e incluso ya hubo un proceso sobre una cuestión judicial con el propio Novelli en el 2021, en donde también sería importante escuchar al presidente, que lo puede hacer, no hace falta que venga al Congreso, lo puede hacer por escrito, porque eso le permite la Constitución, pero que los propios promotores de todo este proceso no los convocan. Karina, te hago una consulta, porque tal vez yo estoy equivocada. Yo tengo la información de que vos habías rechazado la investigación del presidente Milei en el caso Libra. Tenemos, si no te molesta, tenemos un material, Lau, sobre el tema del rechazo. Tal vez es una información que yo tengo equivocada. No, puntualmente yo quería preguntarte por eso, porque repasando la serie de votaciones, vos votaste en contra del pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el caso Libra, sí. La interpelación a funcionarios también en contra y la creación de la comisión investigadora por el caso Libra también votaste en contra. Sí. Yo hice un pedido de acceso el 8 de febrero, no, 14, el 18 de febrero, a un pedido de acceso a la información sobre todo el caso Libra, porque creo que es el mecanismo por determinados resortes institucionales que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde obliga a todo funcionario a responder, incluso a ir a la justicia, la manera más acorde que podemos saber efectivamente qué es lo que pasó. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana. Digo, pero como diputada, claro, teniendo la posibilidad de interpelar a funcionarios del Ejecutivo o crear una comisión investigadora, que ahora es la que está ahora trabada. Yo lo expliqué eso, hablé en el recinto. Perdón, Karina, porque ahí tenemos el material, así lo podemos ver y nos explicás. Gracias. De ejercer también como parlamentarios nuestro derecho de control hacia las cuestiones del Estado. Lo que sí creemos que no es el momento de la oportunidad y conveniencia para tratar este tema, para llevar con los pocos indicios, cuando la justicia en este momento, no solo la nacional, sino también la internacional, está llevando este caso adelante en todo el proceso de investigación, y que realmente poco es lo que vamos a poder averiguar seguramente en esta etapa. Por eso preferimos esperar y escuchar. Sí, esto es lo que decías en el recinto. 10 minutos hablé. Sí. Estás viendo un recorte que me hizo la oposición, esta oposición que bueno, obviamente estás no acá, tuvieron... contame cuál es el sentido, contame a mí y cuál es a nosotros, digamos. Porque venís, vos lo ves así y decís, ¿cuál es la oportunidad? Sí. La oportunidad es justamente decir que nosotros buscábamos la interpelación primero, para luego habilitar una comisión investigadora. ¿Pero no votaste en contra de la interpelación? Porque, no, yo no voté en contra de ese, voté en contra del pedido de informe, porque ya tenía un pedido de acceso a la información pública y el pedido de informe. A interpelación a los funcionarios del Ejecutivo, para que vayan al Congreso. ¿No votaste en contra? No, porque no te estoy diciendo. Por eso sacaron a Karina Milei. El proyecto decía que se interpelaba a Karina Milei, a Adorni y a Santiago Caputo y a Francos. Al momento de votar, el diputado Agos Carreño pidió retirar a Karina Milei, a Santiago Caputo y a Adorni de la interpelación, y que solo viniera Francos, e incorporaban al ministro Caputo y al presidente del CNB. Lo cual, vamos a hablar de otra cosa. Perdón, Karina, ¿qué es lo que rechazaste? Porque no nos queda claro cuál fue el rechazo y por qué. Lo estoy explicando, porque el proyecto con el cual se había llegado al recinto, cuando se va a votar, cambian las personas. Claro, te pareció insuficiente. Y va a suceder esto, y yo no me anoto más en los circos políticos. Yo ya viví un año el juicio político a la Corte. ¿Qué pasó con el juicio político a la Corte?
No, quedó en comisión. No, se cayó. Ni siquiera se llevó al recinto. Teniendo mayoría, esta misma mayoría podría haberlo llevado. ¿Y sabes por qué no lo llevó? Porque está plagado de observaciones y de impugnaciones, porque son violatorias de todos los principios institucionales. Yo defiendo el Congreso, pero no defiendo el Congreso corporativamente, defiendo un estamento de la República. Y el problema que hoy estamos viviendo es que se toman determinados institutos, se degradan, como lo que pasó ayer. Hacía 35 años que no había una interpelación y se perdió el tiempo. Porque no estás convocando a las personas correctas, porque lo único que sí nos quedamos tranquilos, que no hay ningún otro área involucrada en este proceso, pero que si realmente se quiere avanzar en una comisión investigadora en donde se sepa la verdad y se pueda colaborar con la justicia, porque también es esto. Está bien, pero yo también es esto. Y yo se los digo por experiencia. Yo trabajé en el caso AMIA, en la investigación del caso AMIA judicial. Y teníamos una comisión investigadora de AMIA que duró aproximadamente 15 años. Sí, que estaba Carrió, Cristina. Estuvo Carrió, estuvo Cristina, estuvo Soria. Surge en el año 96, después de que la justicia no llega a ningún lado. Pasado 2 años, es ahí donde el otro poder ve que por falta de celeridad de la justicia tiene que tomar algún tipo de atribución. Hoy lo que vamos a tener, si nosotros lo citamos al presidente o a la propia Karina Milei, lo que va a suceder es que Karina Milei, yo le digo en mi discurso, se ampare en el artículo 18 de la Constitución y diga: yo no estoy obligada a declarar contra mí misma, porque incluso diputados que están acá me iniciaron una causa penal como fue la coalición cívica. Pero entonces considerás que porque no se investiga a Karina Milei, entonces no investigamos a nadie. ¿Cómo no investigamos a nadie? Nosotros no tenemos que investigar, nosotros tenemos que controlar que el Estado no esté involucrado en un hecho delictivo. Bueno, para eso tienen que investigar, para eso tienen que preguntar, para eso tienen que preguntar. Estás contando que justamente en el caso se llama comisión investigadora. Miren, si hace 35 años que no hubo una interpelación. Si las comisiones investigadoras, la última que hubo fue en el año 2000, en el 2006 que terminó la comisión investigadora de AMIA y no hubo otras. Me acuerdo también la comisión investigadora por lavado de dinero, que había terminado en 2002. Estuvo la de Lara San Juan también, tenés razón. Estuvo la de Lara San Juan, que tuvo un procedimiento para contener a los familiares y generar todo un sistema reparatorio entre el Poder Ejecutivo y la participación del Congreso. No investigó. Lo que investigó el tema de Lara San Juan fue la justicia. Y así sucesivamente. El problema es cuando distorsionamos. Y cuando distorsionamos el rol que tiene cada uno en la República. Y decimos que nosotros vamos a hacer algo que la justicia no hace. Pedir explicaciones es, a ver, pero es un juego de palabras. Pedir explicaciones no es lo mismo que investigar. Entonces, pidieron, van a pedir explicaciones. Pero bueno, hay que seguir pidiendo explicaciones. Pero si estamos eso es investigar. Si no traes a la persona que hizo el tuit y todos te van pero a vos decir, estás diciendo que igual la iban a citar igual no iba a declarar. Entonces vos estás diciendo que votaste en contra porque no la citaron a Karina y que si la citaban a Karina, Karina iba a decir porque todo no estoy obligada. Y entonces ¿qué hacemos? Nada. Todo es un entonces ¿qué hacemos? Porque en vez de discutir en las comisiones, nosotros tenemos un procedimiento en donde se divide la fuerza de la razón. La fuerza es numérica. Cuando vos vas al recinto, 2 más 2 es 4. Sí. Si vos tenés menos de eso, perdiste. Pero Karina, para vos, ¿quién tiene que ir para terminar con esto? Yo quiero que se sepa la verdad. Que se en la justicia. Pero ¿cuál sería el mecanismo? Todos sabemos que quiere. Está bien, pero no. Pero entonces si no se sienta Karina, si no se sientan los hermanos Milei, no hay nada. Y entonces no vamos a lograr nada, porque esto acá no hay una decisión del poder de las fuerzas que hay en el Congreso, yo te entiendo, pero de saber la verdad. Decir que no vas a lograr nada con esto. Así como no me anoté en el juicio político, no me anoto en este circo político que viene. ¿Qué debería pasar? Yo creo que en la comisión investigadora tiene que haber una persona que tenga trayectoria e idoneidad para llevar adelante de manera ecuánime una investigación contra el presidente de la República. Pero votaste en contra de la conformación de la comisión. Porque no está garantizado esto. Porque no te gustó. Porque yo no voy a poner en riesgo las instituciones, no me refiero al presidente, a las instituciones del Congreso, de la Justicia y del Poder Ejecutivo Nacional,
porque quieran hacer política en un año ¿Por qué las electoral. vas a poner en riesgo? Porque ese es Se el ponen en riesgo motivo. solo si no tienen para Ese responder. es el motivo. De todas maneras, ¿no está investigando? tengo que... Perdón, sí, bueno, ¿la pero justicia son está dos, pero investigando son o dos no? vías, Pero son vos dos sos carriles legisladora, vos no distintos. sos jueza ni abogada. Por ni... eso. ¿Y entonces qué hago yo? Y ¿Saben tenías lo que la propuse posibilidad en de esos votar a 10 favor. minutos? Tenías la ¿Saben lo posibilidad de que- votar a ¿Saben lo que favor? propuse en esos 10 minutos? ¿Qué? Que esto no Contame, vuelva a dale. pasar. ¿Saben Bueno. por qué esto vuelve a pasar? Sí. Porque nosotros tenemos una ley de ética pública del año 1999. Ni había WhatsApp. Sí. Bueno. ¿Saben qué pasa? Si no reformamos la ley... Y mientras tanto, y entonces, no hacemos una mientras ley, tanto que siga ocurriendo. No, pero ese es mi rol. Vos me preguntás cuál es mi rol. Mi rol es hacer leyes. Pero si el rol es proteger a las instituciones, me parece que el Congreso debería tener el rol justamente Bueno, protector. y avanzar en necesito una hacer investigación. una pausa, un minutito. Le vamos a dar la bienvenida. Tenemos una comunicación con Malena Wiener, presidenta de la Cooperativa de Trabajo por Más Tiempo del diario Tiempo Argentino, y no quiero dejarla afuera del programa. Buenas noches, Malena, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmela. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, discúlpame la demora, pero hoy es un día complicado para llegar, complicado con muchos temas. Quería preguntarte efectivamente por la situación del fotógrafo y por la postura, digo, que van a tomar al respecto de esta actitud que tuvo Caputo de sacarle una foto a su credencial. Bueno, estoy hablando yo para preservarlo a él. Perfecto. Que estamos, justamente es una decisión cooperativa. Él presentó ese deseo y nosotros estamos avalando. Como presidenta estoy en eso, en representación. Nosotros como medio estamos, por supuesto, denunciando el ataque a la prensa que está sucediendo desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Eso es algo que también el sindicato está denunciando en distintos aspectos, y creemos que es fundamental en cada espacio que nos den no naturalizar que alguien, por hacer su trabajo, se pueda ver agredido, sometido o amenazado, como fue registrar los datos de una credencial que a su vez es una credencial que demuestra que era un lugar público al cual... Donde estaba autorizado para hacer fotos, de... claramente, que estaba autorizado Claro, para estar ahí y para hacer las fotos, que era parte de su trabajo, básicamente. ¿Está con miedo? Ejercerlo. Es inevitable porque estamos en un contexto tan hostil, con Pablo Grillo todavía internado, con una agresión hace una semana a Navarro por un desconocido. Digo, no es fácil, y por eso decidimos institucionalmente salir nosotros. Es inevitable. En el momento él con mucha valentía siguió ejerciendo su trabajo, que era el del registro de la presencia de Santiago Caputo, pero bueno, después obviamente con una persona que, dicho por el presidente, tiene más poder que el jefe de gabinete, no es fácil. Malena, te pregunto por algo que incluso publicaron ustedes, está en la portada de Tiempo Argentino, y que tiene que ver con la ampliación de la causa que había iniciado Manes, donde pone también, digamos, para ampliarla, el caso de lo que le pasó a Tony Antonio. ¿Ustedes también, digamos, van a ser, digamos, formar parte de la querella en todo caso, o es algo que, digamos, directamente lo conduce Manes con sus abogados? La acción que está reflejada ahí es Manes con sus abogados. Okay. O sea, era una causa que estaba cerrada y él toma este hecho como un aliciente para volver a abrirla y para su trabajo. No tuvimos contacto con él. Nosotros estamos con Árgara y con el CIPREVA pensando, además de nuestros propios abogados. La verdad que estamos cumpliendo 24 horas recién del hecho y no nos llegamos ni a reunir, más que difundir y comentar qué pasó. ¿Han tenido alguna comunicación del gobierno? ¿Sabés si hubo alguna represalia de los datos que se tomaron de esta credencial? No, si tomamos la conferencia de Adorni como una comunicación del gobierno, bueno, el concepto de ironía se ríe, ¿no? En el diccionario de las figuras retóricas, con decir que era para saber si salió bien. La verdad que bastante hostil. Sinceramente no tengo más para agregar que eso. Si eso es una comunicación No, me refería si habían tenido alguna otra vía de comunicación, no claramente la de la conferencia de prensa. Malena, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto para ver cómo sigue la situación. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, buenas noches, Malena. Malena Wiener, que habla en nombre del fotógrafo a quien Caputo lo increpó y le sacó una foto a su credencial mientras estaba trabajando. Hacemos una tanda y continuamos.
Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Te ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Continuamos aquí en Soy Casta. Bueno, hablábamos un poquito recién de la situación de Caputo y el fotógrafo. Ya que la tenemos a Karina, le vamos a preguntar qué viste. Bueno, lo que vemos siempre, ¿no? Un señor que abusa u ostenta de manera intimidante del poder que tiene, de las atribuciones que le da el propio presidente como asesor presidencial y que ayer mismo antes de que
pasar a lo del periodista. El presidente creo que odiar a los periodistas. Sí. Y yo primero considero que así como deben existir los políticos, yo decía, soy casta, sí, yo soy casta, tiene que existir el periodismo y tiene que interpelar, como recién hace un rato ustedes a mí, preguntarme, cuestionar y debatir y poder cada uno generar un pensamiento crítico, que es lo que tanto falta. ¿Te cuestionás algo de lo que votaste hasta ahora, que fue mucho a favor de este gobierno? Por ejemplo, Es que, ¿sabés qué? Hay una mala concepción de eso. Sí. Nosotros votamos bases. Sí. Bases la hice yo. Bases es mía, no es del gobierno. Bases envió el gobierno una ley de 666 artículos. Le sacamos 370 artículos de capítulos como la ESI, como los temas de género, como los temas de reforma de justicia, como los temas de cultura, un montón Quedaron de cosas. Delegación de facultades. Quedaron 175 artículos, de los cuales modificamos incluso el de facultades, porque venía con facultades extraordinarias por 4 años, se vencen ahora en junio. Para todas las materias, y se las dejamos solamente en 4, que eran las que estaban graves. Nosotros venimos a una crisis. Esta es la realidad. Y nosotros lo vemos y lo vivimos, porque estamos en contacto con la gente permanentemente. Votar, o sea, necesitaba esto para hacer esas reformas. Con todas esas, ¿para hacer qué reformas? ¿La de achicar el Estado? El RI te lo voto con las 2 manos y lo pido a gritos. Soy de Bahía Blanca, chicas. Si nosotros no, yo soy justo hija que sos de la ciudad donde le expulsaron a Petrona. Soy del RI y no sabés lo que lo peleé. Y te puedo contar todo lo que pasó con eso. Y al final eso quedó en la nada. ¿Por qué pasó? Quedó en la nada porque entre Kicillof y Milei destruyeron todo un proceso de trabajo durante años para una ciudad que lo hubiese potenciado de una manera extraordinaria. Pero si Kicillof trabajó en contra para que viniera el RI a Bahía Blanca por cuestiones políticas que él debe aclarar sobre Bahía Blanca, que es antiperonista, que nunca lo votó, que ahora tiene un intendente que no es de su agrado, etcétera, etcétera, etcétera. La mezquindad política, sí, por eso te digo, es que es peronista, pero no es de su agrado. Entonces, bueno, pero digo, con el tema de lo que ella te decía ¿viste? Los peronistas también el tema de lo que ella te decía de las Petronas, que finalmente no terminó siendo ni a Río Negro ni a Bahía Blanca. Sí, por eso. Bueno, ahí Kicillof hizo todo lo posible. Eso es, la mezquindad política y la falta de capacidad, la falta de del RI, que también es bastante cuestionable, ¿no? Política para que podamos debatir de manera seria los temas del futuro. Argentina ha abandonado la agenda del futuro. En el Congreso solamente se trabaja coyuntura, solamente es el impacto efectista, numérico y de fuerza. De fuerza cuando te lo llevan al recinto. Pero y Karina, esto yo les explicaba gente que no tiene que comer. ¿Cómo no va a ser? Por eso te digo, para comer antes tenés que sacar leyes que realmente mejoren la calidad de vida de la gente. Y eso se hace entre todos. Karina, no se hace imponiendo la fuerza de uno con el otro. Te invito si querés venir en otra oportunidad. Quieran. Estamos muy pasados de tiempo. Sí. Entiendo que fue muy complicado. No, bueno, pero no te quiero cortar en el medio de lo que estás diciendo, pero realmente nos tenemos que ir. Gracias chicas, gracias por haber venido. Le damos las buenas noches a Juan Di Natale. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmela, ¿cómo va todo? Y acá no te queremos soltar el aire, Juan. Tenemos para discutir un rato largo. Y te entiendo. La discusión está acalorada y está perfecto que sea así. Te quería hacer una pregunta, Juan. Pregúntame todo lo que quieras. ¿Vos tenés habilidad moral? Habilidad moral. Porque viste que Adorni dijo que no le iba a responder a Winocur porque no creía que ningún comunista tiene habilidad moral para ejercer cargos públicos. Yo voy a aprovechar y voy a preguntar a los comunistas si tienen. Mira, yo creo que tengo, no sé si es moral, pero intuyo que tengo alguna habilidad de la que Adorni carece, pero bueno, esto habría que comprobarlo. Ah, bueno, es muy interesante. Queremos conocer tus habilidades, Juan. Bueno. ¿Una sola tenés? Bueno, no sé, alguna. No quiero tampoco ser soberbio, pero tengo la sensación de que alguna, seguramente él juega mejor al Counter-Strike o alguno de esos jueguitos. Puede ser, sí. Eso sin duda, pero también porque le dedica más tiempo. Si me dedico, te digo que te salgo bueno en cualquier jueguito. Mirá qué bien. Bueno, preguntale a tus comunistas ahí, a ver cómo vienen de habilidades. Vamos a ver.
se van a poner en juego varias de las habilidades de los comunistas de hoy. Y hoy te digo, no te lo quiero spoilear demasiado, pero vamos a estar celebrando, recordando un triunfo del comunismo, Carmela. No, mirá, hoy le va a dar algo a Dorni, ¿de verdad? Sí, y lo vamos a hacer